Ya estamos de vuelta con el debate en CNN Chile. Hernán, ¿hay nueva mayoría, hay nueva concertación? ¿Qué más hay en este sopa? No, yo creo que evidentemente que nace una nueva tensión. Yo creo que es muy interesante. Tengo la impresión de que la nueva mayoría fue exitoso para ganar una elección, pero la elección finalmente la ganó Bachelet. Se habló mucho del programa, pero finalmente era la biografía de Bachelet la que tenía la relación con la ciudadanía y la que tenía el afecto y los votos. Tengo la impresión de que las reformas no gozaron de toda la confianza o credibilidad que muchos pensaron. Creo que fue sobreleído el movimiento del 2011 y que Chile había cambiado radicalmente y que había una ciudadanía que pedía un modelo distinto para el país. Hoy se demuestra de que la ruta que estaba llevando Chile era sensata, era evidentemente con reformas, una ruta de progreso. Mi impresión es que eso es lo que tiene que estar volviendo, lo que alguna vez se denominó el mundo más bien autocomplaciente. Creo que hoy día los grandes derrotados son los autoflagelantes, son aquellos que se quejaron del modelo de desarrollo que estaba teniendo Chile. Quiero ver qué va a pasar con ciertas facciones del PS, la Revolución Democrática, el Partido Comunista y ciertos actores que de alguna manera fueron muy críticos a la concertación. Y que hoy día se dan cuenta que volvieron a convivir, digamos, con la sombra de siempre. Y que perdieron 20 años porque podrían haber estado antes, entonces. O sea, ¿para qué tanto? Estuvieron, se quejaron, fueron muy exitosos en darle contenido a una campaña y sin embargo al año todo eso se cae y se vuelve a la fórmula que también desarrollaron durante 20 años. ¿Recurre la presidenta a lo que ya conocía de su primer gobierno, a poner un DC, un político de experiencia, digamos, demócrata cristiano en el interior, alguien más bien tecnocrático en Hacienda? Es la fórmula que más o menos ocupó en el primer gobierno, ¿no? ¿Vuelve a eso? Yo tengo la impresión que lo ocupa. Ahora, yo me pregunto si esto sirve para el propósito final. A mí me interesa poco, yo encuentro interesante este análisis, me parece súper atendible las opiniones que aquí se han señalado, pero para el efecto político, a mí me interesa si con esto se logra el propósito, que es que en definitiva el ciudadano común y corriente que ve este cambio de gabinete, que ve toda la puesta en escena alrededor y todo lo que ha pasado, ha evolucionado para llegar a esto, efectivamente va a poder cambiar y traducirse el día de mañana en que de una vez por todas la universidad que le habían prometido gratuita va a empezar a ser gratuita. ¿Y cuándo? Si efectivamente la reforma tributaria va a establecer alguna especie de equilibrio, o el 1% de la población va a estar concentrado a partir del 1,5 millones o del 1.300.000 para arriba, y cuándo se va a producir el cambio. Si la ficha de protección social, sí, pero los efectos todavía no lo hemos visto. Si la ficha de protección social se va a cambiar y la gente o va a seguir esperando haciendo colas para poder readecuar. Entonces yo creo que lo que más le importa a la ciudadanía, aparte de lo que a nosotros nos produce, entre comillas, un poco de placer político, que tiene que ver con este diálogo, ¿no? De quién pone, por qué saca al otro y mueve a este de acá, es interesante, pero en estricto rigor, ¿en qué le cambia la vida a las personas, a los que viven en regiones, a las poblaciones? No hablamos de nada, el tema de la regionalización, no, pero de verdad es que tiene que ver un poco con el sentido de la política también, no es que se haya parecido, me parezco lo mismo. Pero yo me maquillé. Los problemas reales. No, pero en realidad estoy hablando de, en estricto rigor, cuando Michelle Bachelet dice gratuidad a la educación, lo que la gente espera es no tener que pagar 3 universidades de sus hijos. Como me decía el otro día la Loreto me decía el otro día, pago 1,5 millones en universidades. Entonces dice, ¿cuándo yo empiezo esta reforma que prometió Michelle Bachelet? ¿Cuándo yo dejo de pagar 1,5 millones mensual? Y eso se preguntarán muchos padres de clase media. Entonces esto se va a revertir frente a tu pregunta, Hernán, y le va a dar lo mismo el nombre que tenga nueva concertación mayorista o lo que sea, y le va a dar lo mismo que si Burgos es un no conservador o lo que sea, cuando efectivamente le llegue la noticia de que la mensualidad de 1,5 millones de sus 3 con la universidad no va a tener que pagar nada más. ¿Hay más condiciones para que se logre esos objetivos que con el anterior? Si la reforma está iniciada, ¿tú crees que la presidenta va a echar un paso atrás, cambiando gabinete y decir, no, yo voy a renunciar a la reforma educacional? ¿O que la presidenta no va a hacer el proceso constituyente? ¿Te cabe alguna duda? En la reforma tributaria se dieron varios pasos atrás, una cosa que salga en el programa y luego puede irse diluyendo un poco, negociando, parlamentaria genera sin duda alguna, porque sería yo inocente pensar que las cosas entran al Congreso y salen tal cual las manda el Ejecutivo. Nunca ha sido así. No lo fue con la ley de afiliación, con la ley de matrimonio civil, con el acoso sexual, con ninguna ley de las que yo me tocó conocer, ni con la de femicidio. Representativas que menos. Debería, porque deberían los ciudadanos cumplir el rol más importante. Francisco, ¿qué va a pasar con las reformas? ¿Cuál es tu evaluación? Bueno, yo creo que se van a hacer, pero se van a hacer moderadamente. Y aquí, en el fondo, el hecho
hecho de que esté Valdés en Hacienda para mí es prueba de que esto se va a hacer de una forma muy sensata, y creo que lamentablemente los números no cuadran. O sea, aquí hay que aplicar cabeza fría y darse cuenta que a todos nos gustaría que la educación fuera gratuita, a todos nos gustaría que las pensiones fueran más altas, sin duda, pero como la plata no crece en los árboles, entonces el rol del ministro de Hacienda histórico ha sido tener que sumar y ver hasta dónde alcanzan las platas. Y yo creo que las platas no alcanzan. Entonces eso puede ser una fuente de tensión, porque cuando en el fondo, por eso a eso me refería yo con la utopía, cuando íbamos todos detrás de esto que iba a ser el mundo feliz, el paraíso, y nos damos cuenta que no cuadran las cifras, entonces alguien tiene que poner el freno. Y yo creo que se van a hacer las reformas, pero se van a hacer con el freno puesto. Ok, algunos nombres y algunas controversias que ya aparecen en el nuevo gabinete. Jorge Burgos, sabemos, el nuevo ministro del Interior, hay que empezar a acostumbrarse a los nuevos cargos. Jorge Insunza, diputado del PPD, asume como secretario general de la presidencia. Él tiene un currículum bastante extenso, una persona bastante reconocida, parlamentario, pero también fue gerente de Imaginación, la empresa de lobby de Enrique Correa, que ha representado a SQM y a Penta, entre otros. ¿Es un factor eso? Está representando. Sí, claro. Pero él ya no está, me refiero a que él estuvo hasta el 2013. ¿Es un factor? O sea, hoy día evidentemente es un factor. Imaginación, con esa sola C, dieron vuelta completamente a la izquierda y acabaron con toda posibilidad utópica de imaginación justamente de parte de la izquierda. Transformaron a la izquierda directamente en un activo fijo para el empresariado. Por tanto, creo que no es menor el hecho de que haya trabajado con Enrique Correa. Creo que Enrique Correa se transforma además en un actor muy relevante luego de estar muy complicado pocas semanas atrás por todo lo que estaba pasando en SQM, y resulta que no solamente sobrevive a la crisis en SQM hasta el momento, sino que además entra en el gobierno con buenos nombres, que es lo que más le importa a él, redes, los nombres que importan, estar donde se debe estar, y sin duda en este caso él ha logrado penetrar la zona más poderosa del país, y para él es una gran noticia comercial, política, de todo tipo, porque lo permite además, y además esto significa una cosa muy simple: el articulador Enrique Correa articula el mundo privado con el público. Por tanto, detrás de lo que viene es también la articulación del mundo privado, que no tengo ninguna duda que tuvo mucho que ver, y ya lo señaló Laura, de hecho, tuvo mucho que ver con la designación de algunos de los ministros, por lo menos. Yo tengo la impresión de que, evidentemente, que Enrique Correa hoy día puede tener una mejor posición respecto de sus intereses, público, más bien privado, en relación de lo público, pero creo que hay una cuestión bien de fondo. Creo que la crisis que está viendo la política, que hoy día está teniendo un balón de oxígeno, ¿cierto?, por el cambio de gabinete, y nos da tema, por poder tratar de entender lo que significa esto, pero los juicios continúan, las querellas de impuestos internos continúan, la formalización de otros políticos van a seguir igual, podrá tener Enrique Correa los mejores puentes con la moneda, digamos, pero la capacidad del sistema político de contener la crisis respecto del financiamiento, pretender que las instituciones no funcionen. De hecho, yo creo que en parte la caída de Arenas se debió a las últimas informaciones que conocimos respecto de presiones que estaba viviendo impuestos internos. Por lo tanto, Martelli va a ser querellado, y por lo tanto la nueva mayoría va a tener que seguir administrando la crisis, todo el sistema político administrando la desconfianza de la ciudadanía, y un cambio de gabinete no va a resolver eso, y ese punto es fundamental. Lo próximo que vamos a ver es la caída de Pizarro. Yo creo que es insostenible la permanencia de Pizarro, tal como era insostenible la permanencia de Peña y Lillo. O sea, esto es prolongar simplemente días o semanas. Pero ¿no se fortalece cuando la democracia cristiana sale de alguna manera por arriba del cambio de gabinete? Porque en el fondo aquí lo que más castigó a la ciudadanía es la mentira. Si lo de Peña y Lillo no era tan terrible, sonaba feo, se pudo haber hecho mal, pero en el fondo era el financiamiento para la pre-campaña. Si eso se hubiera explicitado en un principio, no habría habido tanto problema. Si el problema vino una mentira con otra mentira, que lo mostré en el informe, que no lo mostré el informe, estaba plagiado, eso es el problema. Y creo que lo de Pizarro, las explicaciones son totalmente infantiles, y por lo tanto necesariamente Pizarro tiene los días contados. Nada de eso pasó en la ciudadanía. Lo que pasó efectivamente en la ciudadanía fue que vieron que Michelle Bachelet dijo que el culpable de todo, de un modo bastante directo, diría yo, fue Peña Lillo, que le habían asesorado mal, cayó 18 puntos en honestidad en una sola semana. Solo Cabal. Solo Cabal. Eso es parte del problema. El caso Cabal es lo que lo golpea duramente. Y lo que lo golpea duramente, además, en la semana anterior, habrá que decir que Dávalos no fue muy astuto en muchas de las cosas que hizo, pero la venganza contra Peña Lillo
fue buena, o sea, mandó a su ex asesor a darle durísimo y a decir que la tesis central, que hasta donde yo sabía, por lo que había aparecido en prensa en su momento, era justo la historia contraria, que Peñalillo estaba preocupado, que había llamado mucho a Gaburga, qué sé yo, y se traduce esto en la historia totalmente inversa, de que Peñalillo prácticamente dijo que esto era un tema que él lo iba a arreglar, que era un superhéroe, que no había problema, no se preocupara, señora, quédese por allá, y resulta que terminamos en esta crisis. Pero la verdad Alberto, pero la verdad que la actuación de Peñalillo fue una chambonada tras otra en las últimas semanas. Pero hay unos tipos que han negado y después los vieron pillados, si no, eso no estamos hablando, todos tratan de... Me encantaría que fuese distinto, pero la verdad es que lo que hemos visto es, todos han hecho exactamente lo mismo. El caso de Peñalillo es un caso de tercera división para efectos prácticos, o sea, no es un caso principal. Y de hecho, por eso hay que levantar la tesis. No le convenga que no sea así, pero a mí no me conviene, pero levantar un poco, y que en las declaraciones de Peñalillo, que entre paréntesis a mí no me gustaron nada, yo creo que cuando uno lo despiden como ministro se tiene que ir como Elizalde, agradecer y tomarse el metro. Ahora, lo que pasó es que Peñalillo lo que dijo cosas. Claro, pero lo que trató de levantar es el femicidio social, entre comillas, o no sé cómo se llame, es decir, que en el fondo de donde yo vengo, o sea, como que aquí hubo una cosa clasista, y yo creo que no es así. Yo creo que su actuación desde Cabal en adelante ya se hacía insostenible, y por la misma razón es por la que yo creo que Pizarro en la ADC también es insostenible. Es cosa de tiempo, hay que sentarse a esperar. Y esto también, este cambio de gabinete se da en un contexto de una relación bastante escandalosa, que es el reportaje de CIPER, que probablemente en otro contexto tendría mucha más relevancia en nuestra conversación. El cambio de gabinete un poco lo tapa todo, que son las presiones desde la moneda sobre impuestos internos que tienen consecuencias bien graves. Significa que al subdirector jurídico de impuestos internos se le quita la facultad de presentar las querellas, la toma personalmente esa facultad el director de impuestos internos, Michel Jorrat. Eso posterga hasta hoy la presentación de las querellas contra Jovino Novoa y Martelli, y además es el propio Jorrat el que termina tomando las decisiones sobre la querella contra Martelli, pese a que Jorrat había dicho que se iba a inhabilitar en lo que tuviera relación con él. Ahí aparecen Arenas y Peñalillo cuestionados, y ambos se van luego en el cambio de gabinete. ¿En qué situación queda esto y en qué situación queda impuestos internos también, ahora con un nuevo jefe, porque el nuevo ministro de Hacienda? Yo creo que esa es una gran pregunta. Tengo la impresión de que hay un desafío, de hecho, para el nuevo jefe. Creo que Valdés se daría un poroto si fuera capaz de sacar a Jorrat, a pesar de ser ratificado por la propia presidenta hace pocas semanas. Pero una manera de poder recuperar la institución, de que demuestre liderazgo y decir, aquí mando yo, y que además se permita confiar efectivamente en el sistema político, porque permite que las instituciones funcionen, se le abre entonces a Valdés una tremenda oportunidad en ese sentido. Además, ahora, es menos grave dejar que caiga Martelli, porque ya no está en el gobierno Peñalillo. Que caiga Martelli, me refiero, que se acabe cualquier protección hacia Martelli, porque ya no está Peñalillo en el gobierno, y porque en el fondo la gente que hizo la campaña se fue prácticamente toda, ¿no? No cabe duda que ahora es un momento mucho más liviano para poder ejecutar a Martelli, que me imagino que también era un hombre que había hecho un trabajo interesante para bueno, más o menos. Lo que pasa es que aquí hay una cosa que en la política es muy normal, pero quizás de otra manera, si el punto es ese. Yo cuando la semana pasada vi que estaban todos contra Peñalillo, yo dije, bueno, este es un diseño conversado con Peñalillo, en el cual él asume la responsabilidad, permite que la presidenta salga de escena, de la escena del fuego amigo, y todo el asunto queda bastante limpio, y después, claro, el Patricio Contese, y después lo ponen, le entregan un cargo bueno y lo dejan tranquilo. Todo parece indicar que no, que esto fue sin la complacencia de Peñalillo, que de repente se levantó y todos los amigos se habían vuelto bastante hostiles. Entonces yo creo que la escena, y ojo que es muy interesante lo que hizo Chaguán hoy día. Chaguán termina de hablar Michelle Bachelet y aparece en pantalla diciendo, bueno, y aquí vamos con todo, ¿ya? Y aquí va el señor Jovino Novoa, aquí va Martelli, o sea, aparece en escena mostrando esta doble cara de la política, que por un lado, la supuesta sanación de este momento, la presunción de que al final nos dimos cuenta y triunfó la razón de que estos cambios eran absurdos y qué sé yo, y por debajo, toda la putrefacción que llevamos desde que apareció el caso Mopgate hasta ahora, ya con todo un sistema bastante hipócrita. A mí lo que me preocupa es como ver a la presidenta. Creo que al ver el anuncio hecho con don Francisco, se le veía muy angustiada a ella, se le veía nerviosa, se le veía dolida, y hoy día la vi de la misma forma. Creo que lo que en lo humano uno instintivamente trataría de acogerla, en lo político es súper preocupante, porque se muestra un presidente que no está transmitiendo seguridad.
Y los presidentes, si una cosa tienen que hacer, es transmitir seguridad. Ojalá que este nuevo gabinete le pueda volver a dar seguridad a la presidenta. Pero si esto continúa así, creo que estamos con un cierto problema. Pero eso es estereotipado, porque eso responde a prototipos superpatriarcales y tiene que ver todo tu lenguaje. Recién acabas de hablar de una palabra que me tocó instalar a mí como ministra, el femicidio social, que es un tema bastante grave, el femicidio, como para tratar de, tú puedes usar cualquier término, pero tratar de homologarlo a una especie de cuestionamiento de clase que existe en Chile. Me parece a mí que esto sumado a la portada o el diario de La Segunda hoy día tiene que ver todo con un poco lo mismo, el pensar que una mujer sea agobiada, pobrecita, necesita los brazos de alguien que la coja, no, un estilo de liderazgo distinto, que puede transparentar lo que siente y puede decir que efectivamente está conflictuado y está tomando la medida. A mí me preocupa lo que viene después, me preocupa si efectivamente, dada ella la señal y dada la señal de los procesos de transparencia, probidad y nuevos lineamientos que se dio hoy día, porque para que la gente recuerde, hoy día no solamente fue el cambio de gabinete, sino se hizo anuncio en materia de transparencia y probidad. A continuación, los partidos políticos también hacen lo suyo, porque tú, como muy bien decía Francisco hace un momento atrás, ¿qué va a pasar con tal o tal persona? Yo me pregunto, ¿cuántas de estas medidas que hoy día Chaguán persigue para muy bien hecho la Fiscalía, para una mayor transparencia y dignidad del ejercicio de la política, los partidos políticos no la han practicado, no lo hemos practicado de mutuo propio, y es nuestra responsabilidad haberlo hecho? ¿Cuántas de estas medidas anunciadas por la Comisión Engel podrían los partidos ya estarla aplicando y están esperando ahí que los muevan con quizás retroexcavadora para que puedan cumplir con la reinscripción de los militantes, para que puedan transparentar sus contabilidades, para que terminen con la repetición de los platos de todos los candidatos a diputados que llevan 30 años de diputados y senadores? Entonces, aquí ahora le toca a otro también, no solamente ella. Lo que pasa es que Alberto habló de locura para hablar de la presidenta, tú hablaste de osadía, yo hablo de angustia. Yo creo que en este momento tenemos una presidenta angustiada, y eso es preocupante. No, yo quería sumar al análisis de que en el fondo la presidenta, y es muy humano, yo creo que esto tiene género, gozó de un apoyo político cuando salió de su gabinete impresionante. Durante 3 años la echamos de menos, cuando volvió a Chile una reina, ganó la elección por goleada, 2 veces mujer, y tenía un cariño muy potente de la ciudadanía. Y de repente algo se develó, algo se desnudó, y ese cariño lo perdió. Y yo creo que es muy humano que ella esté con angustia, creo que es una buena palabra, con cierta desesperación, y creo que lo hemos visto en términos humanos, porque se perdió una cierta conexión que tenía y un cierto cariño que tenía la gente. Y yo espero por ella, digamos, que pueda recuperarlo, porque la necesitamos como presidenta. Cargo, ¿no? Y a continuación, junto con ese desafío, de alguna manera, y espero que ese gabinete, en el fondo, le dé condiciones para que ella esté en su mejor momento emocional para poder recuperar el liderazgo, es cuál es la agenda con la cual se va a hacer. ¿Te fijas? Yo creo que el programa, tal como lo entendimos hoy día, debe asumir que cumplió un rol en un determinado ciclo, y hoy día hay una agenda que es distinta. Yo creo que la ecuación actual es imposible, o sea, tienen un problema porque cuando ella se desprende del gobierno ciudadano del 2006, tenía una ventaja: el gobierno ciudadano no tenía un contenido explícito, no estaba claro qué reformas eran las que involucraban al gobierno ciudadano. Hoy día está bastante claro cuáles son las reformas que están en juego. Y eso mismo es parte del problema, porque ella tiene que hacerse cargo entonces de cosas que tienen que ocurrir, pero que tienen que ocurrir sin que parezca que ocurran, porque finalmente hay o sin la profundidad que se estaba esperando, porque no tienen que ser tan estructurales debido a los cambios que se están haciendo. Entonces, yo tengo la impresión de que aquí... ¿El proceso constituyente? Yo no solo hablo de la gratuidad, por eso además es interesante lo que dice Peñalillo. Peñalillo dice la gratuidad total, dice. Tenemos que terminar con la gratuidad total este gobierno. Y le pone además, entonces le dice, ojo, más del 70% le dice hay que ir más lejos. Entonces, yo creo que aquí, primero, Michelle Bachelet, en esta falta de lectura de época, va donde don Francisco, que me parece algo que no debemos señalar, ya lo dijo Hernán. Ya, yo lo califiqué eso de realismo mágico, pero David Cameron lo hace por ti, han cambiado el tiempo, ya escuchaste a Paul una cosa es avisar el cambio, los nombres, una cosa es avisar los nombres por Twitter y qué sé yo, y puede ser muy moderno, todo lo que tú quieras, pero una cosa muy distinta es ir a una entrevista con una persona que además está devaluada en el mercado televisivo. O sea, otro punto, se pregunta a la mayor parte de los chilenos si don Francisco está devaluado o no. Por favor. Pero ella le había avisado a su...
ella le había avisado a sus ministros antes, no pero avisó. ella tenía que hacer por una cadena televisión. nacional, si era obvio. Aquí hay una cosa que es bastante obvia, si no tratemos de tener... Podría haber sido con Daniel Matamala, pero en fin. Podría haber no. sido, o sea, ella había dicho más que no lo iba a denunciar por prensa, o sea, había declarado aquello. Yo creo que es bastante grave lo que pasó, y lo surrealista después es cuando viene la democracia cristiana, que en vez de llamar a poner la otra mejilla se comporta estalinistamente, y los socialistas que ponen la otra mejilla cristianamente. O sea, ya el mundo... Hernán, Laura, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros hoy en Ciudadanos. Esta es la que ustedes eligieron como la frase de la semana. Nos vemos. Ustedes saben, yo he trabajado con la presidenta muchos años, en distintos lugares, más de 10 años. Quiero agradecer la confianza depositada por la presidenta en mí. Y de verdad, de corazón, el mayor de los éxitos en el cumplimiento del programa de gobierno.